peloteras! Hola, hola peloteros. Día enorme para los que nos gusta el fútbol modesto. Día magnífico en el que todas y todes vamos con el Pontevedra Club de Fútbol hoy. Porque es un equipo que está haciendo historia. Además, esto es un tópico que se suele repetir a menudo. Equipo histórico, hazaña épica, milagro homérico y que no siempre se corresponde con la realidad, pero esta vez sí. Y a las pruebas me remito. Hay que ir con el Pontevedra porque es un conjunto de cuarta categoría, de cuarta división, de segunda federación. Para los que no estéis en España y no estéis familiarizados con el fútbol español, os repito las diferentes denominaciones. Es de cuarta categoría o segunda federación y está en octavos de final de Copa, además de querer pasar a cuartos de final. No quiere que nadie lo despierte de este magnífico sueño en el que nos está implicando a todos. Nos está haciendo vibrar el Pontevedra Club de Fútbol de Yago Iglesias, el conjunto granate, incluso a los que somos del Zamora Club de Fútbol, llevamos esta camiseta. Espero que no se haya salido mucha gente del vídeo al verme con la roja y blanca, que quizás alguno piense que es como si metes a un zorro en un gallinero, el hablar del Pontevedra Club de Fútbol teniendo la camiseta del Zamora. Y es que la temporada pasada hubo una rivalidad creciente a lo largo del curso en la que nos jugábamos a ascender a Primera Federación porque estábamos en el mismo grupo. No necesariamente tenía que ascender solo un equipo, porque el campeón subía directo, pero los cuatro siguientes jugaban el playoff. Durante buena parte del año parecía que se iban a pelear el primer puesto el Pontevedra y mi Zamora Club de Fútbol. Apareció el Ourense, nos dejó a ambos con las ganas y en el playoff subimos nosotros, los del Zamora Club de Fútbol, pese a quedar por detrás del Pontevedra, pero se salió con la suya nuestro entrenador David Movilla, nuestra estrella del canal, y no Yago Iglesias. Pero bueno, eso contaremos alguna anécdota al respecto, iremos desgranando las características del técnico gallego, que es el que hoy es el gran protagonista, frente a las características de otros entrenadores que, como Movilla, tienen más facilidad para conseguir ascensos, pero más facilidad que Yago Iglesias para conseguir épica, para conseguir llegar lejísimos en la Copa del Rey, no ha tenido nadie desde hace 38 años. ¿Por qué digo esto? Pues porque desde 1987 no hay ningún conjunto de cuarta categoría, es decir, lo que ahora es la segunda federación, antaño era la tercera división, no hay ningún equipo de cuarta categoría entre los 16 mejores de la Copa del Rey, de este torneo precioso, dado a la imprevisibilidad, a las sorpresas y a que el pequeño pueda con el grande. En 1987 se plantaban en la ronda de los 16 mejores, además, con cierto truco, dos de cuarta categoría, pero en uno de los casos era el segundo filial del Madrid, el Real Madrid C. En el otro se trataba de un equipo asturiano, del Langreo. Con lo cual, lo del Pontevedra es una hazaña porque he hecho yo el siguiente ejercicio. ¿Cuántos equipos deberían estar en octavos de final de esta edición de la Copa del Rey antes que el Pontevedriña? Pues deberían estar, sumad, 20 de primera, ya, por tanto, no debería figurar, porque son más equipos los que hay en primera que los que hay en octavos de Copa. A la fuerza, 4 de primera tenían que estar eliminados a estas alturas. Pero es que seguimos. 22 de segunda, ya van 42, más, como mínimo, 40 de primera federación. Es decir, 82 equipos como poco tendrían que estar en octavos de final de la Copa del Rey antes que este Pontevedra, porque vamos a poner el supuesto de que el Pontevedra sea el mejor equipo de segunda federación, que ahí anda, está demostrando credenciales de sobra para considerarlo así. Pues aún con esas, que tiene que demostrarlo ganando su grupo a final de curso, y aún así se podría decir uno de los campeones de otro grupo es mejor, bueno, habría que verlo. Yo creo que hay que darle el beneficio de la duda a este pedazo de equipo del Pontevedra Club de Fútbol. Pues aún con eso tendría 82 equipos por delante que deberían estar en octavos y de los cuales solo hay 15. Es el Pontevedra la gran sensación de la competición. Sí que el Ourense, otro equipo gallego, protagonizó
una marcha muy exitosa en esta competición, en esta edición. Suele haber una sorpresa, pero ya digo, de que suele haber una sorpresa a que esa sorpresa sea un equipo de cuarta categoría, de segunda federación, pasan décadas, décadas y décadas, y además es que no tenemos por qué dar por bueno que este viaje acaba aquí, porque el Pontevedra se ha cargado ya a un segunda división, a dos primeras divisiones y siendo muy superior en todos los casos por estadística pura y dura, por número de goles, por dominio de los partidos y por manera de entender el juego. Es un conjunto muy atípico el de Yago Iglesias en el sentido de que va a por todas, de que no ha ganado los partidos planteando una guerra de guerrillas en la que el adversario haya tenido más ocasiones y ellos hayan sido certeros con contraataques, con jugadas de estrategia o algo por el estilo. Para nada ha sido así. Ahora lo iremos desarrollando. Por eso tenemos que contar que este Pontevedra Club de Fútbol recibiendo al Getafe, después de cargarse al Levante, al Villarreal y al Real Mallorca, no tiene nada que perder, no es favorito en el cruce y tiene opciones intactas de superarlo pese al desgaste, pese a la pérdida del factor imprevisible, porque ya los rivales lo estudian, pese a que las lesiones hacen mella ya después de acumular tantos partidos que no estaban previstos. Pero el Pontevedra tiene opciones de sobra de seguir adelante en la Copa del Rey porque el Getafe también se está jugando las habichuelas en Liga. Viene de visitar y ganar en Gran Canaria la Unión Deportiva Las Palmas. Le toca recibir al Fútbol Club Barcelona. Es un conjunto que, para lo que es Primera División, no va sobrado de gol. Supongo que hoy habrá rotaciones y que la ilusión será muchísimo mayor en un Pontevedra Club de Fútbol que, por añadidura, estará apoyado por 12.000 aficionados que abarrotarán Pásaro. Pero vamos desde el principio, porque creo que este Pontevedra Club de Fútbol se merece que yo esté largando aquí durante media hora o lo que sea menester. Es un club histórico de nuestro fútbol que varias veces llegó a octavos de final de Copa del Rey en los años 60 hasta primeros de los 70, porque entonces sí que se codeaba con la aristocracia del fútbol español. Era también muy meritorio que avanzara lejos en Copa del Rey, pero no era lo de ahora, porque llegó a estar en Primera División. Eso sí que fue una heroicidad comparable, lo de llegar a Primera División, primero en 1963 y después en 1965 para consolidarse durante un lustro entre los más grandes de nuestro fútbol y encima dejando muchísima huella, porque he sacado muchísimas enseñanzas de un artículo maravilloso que me parece que los aficionados al fútbol y al Pontevedra debéis buscar. Los aficionados al Pontevedra seguro que ya lo tenéis repasado desde hace unos años, que este artículo se llama El Ay que Roelo llega al Pravda. El Ay que Roelo es el apodo histórico de este club tan simpático a nivel nacional, que ha protagonizado tantas anécdotas dignas de mención y que no prescriben con el paso de las décadas. Y es que en 1963, en este artículo de Alfredo Relaño, por cierto, se recoge cómo subió a Primera División a lo grande porque en el partido decisivo necesitaba puntuar contra el rival de la provincia, contra el Celta de Vigo, al que muchos se pedían en el sorteo. El sorteo no ha sido el más glamuroso para la afición pontevedresa, pero ya puestos a soñar, creo que sí ha sido uno de los más propicios para que puedan seguir dando campanadas. Pues en 1963 recibían al Celta, que se adelantaba en el marcador, no llegaba al empate, no conseguían ese fatídico punto, y resulta que se va a atar su delantero Cerezuela las botas fuera del campo un momento y le dice un gris, un policía: te has sentado encima de un ajo, ahora marcarás el gol. Y llega el tío Cerezuela y mete el gol decisivo para ascender al Pontevedra Club de Fútbol en 1963 contra el Celta, y aferrándose a esa enseñanza, a esa profecía que le profiere el policía. Yo no sé si fue verdad que se había sentado encima del ajo, si es parte de la leyenda, pero desde luego que muchas de estas anécdotas que cuento y que voy a seguir mencionando, si no son verdad,
son muy creíbles y si no son verdad merecen serlo. Por tanto, ese gol del Ajo que pasó a la historia contra un rival provincial, contra el Celta de Vigo, que ahora está muy por encima en primera división, pero que sigue en octavos de final de la Copa del Rey y quién sabe si podrán enfrentarse en cuartos, aunque el Celta lo tiene más difícil que el Pontevedra. También es posible que el Ponte llegue una ronda más lejos. Nunca lo sabremos hasta que no se juegue el partido. El caso es que aquella portería en la que llegó el gol de Cerezuela, que valió para el primer ascenso, se conoce como la portería del Ajo, es la portería del Fondo Norte, porque, por si alguien se quiere fijar viendo luego el partido, que por supuesto lo narraremos aquí en el pelotero del Antifaz a todo pulmón y esperando que mucha gente, sobre todo la que no pueda acudir a Pasarón, que preste atención a lo que vayamos contando, porque el Pontevedra lo merece. Lo merece también por los apodos, porque antes de ser el Ay que Roelo, era el rey de los unos. Y es que en Pasarón tenía rachas magníficas de resultados en las que ganaba partidos y en las que nadie le marcaba gol. Era un conjunto que no solo vencía en su feudo, sino que metía una presión muy grande al rival y al árbitro y apenas concedía gol. En una de las temporadas consiguió una plusmarca que solo han superado unos pocos conjuntos al cabo de los años, que era ganar partidos y que no le metieran goles en casa. Eran casi 10 partidos los que conseguía el Pontevedra ganar y que no le marcaran gol. Entonces, antes de ser el Aiker Roelo, se trataba del rey de los unos, porque ya sabéis, igual los que no estéis en España no estáis tan familiarizados, pero en la quiniela, los unos son los signos que se ponen en este juego de apuestas en el que hay que adivinar, el juego de pronósticos en el que hay que adivinar 15 resultados, los unos se ponen para pronosticar que va a ganar el equipo local. Y como el Pontevedra siempre ganaba en casa y además tendía a perder fuera porque la presión que se ejercía sobre el árbitro y sobre el rival era muy grande en casi todos los campos, era el rey de los unos, que ahora los hay, equipos que solo ganan en casa y que pierden a menudo fuera. Pues es que el Pontevedra era capaz de dar campanadas fuera, porque ganó no en vano en campo del Barça, pero sobre todo se hacía fortísimo en Pasarón, en el estadio municipal de Pasarón. Por eso era Tila el rey de los unos, se hacía el juego de palabras al que tan dados somos los periodistas. Pero el Laike Roelo llega en un momento en el que consigue el Pontevedra el ascenso que provoca que se asiente durante más tiempo en primera división. En ese 1965, que además consigue los puntos decisivos en el Stadium Gal, en un campo en el que el Zamora viene de empatar, así que viene de ganar, mejor dicho. Por tanto, es un campo que viene muy a cuento en esta semana, en esta cuenta del pelotero del Antifaz. Pues en el Stadium Gal consigue empatar, consigue lo que necesita para plantarse otra vez entre la élite de nuestro fútbol, un equipo humilde, construido a base de aciertos desde la Secretaría Técnica, en la dirección deportiva, maximizando recursos y haciendo magia, fichando a grandes futbolistas con no tanto renombre. Un equipo entrenado por Marcel Domingo, que llegaría a ser míster del Atlético de Madrid, también Héctor Rial, que formaba parte de la historia blanca en las primeras Copas de Europa. O sea que el Pontevedra tiene muchísimo pedigrí. Y después de ascender a esa primera división, llega un día en el que visita el Estadio Insular de Las Palmas, mi niño, contra la Unión Deportiva Las Palmas, y allí hay un aficionado gallego de la numerosa colonia de emigrantes a Canarias que ya arrastrando el club la fama de ser un hueso duro de roer, se planta con una pancarta que reza ¡ay que Roelo! Y este ¡ay que Roelo! Hizo fortuna hasta el punto de que más de 6 y de 7 décadas después seguimos hablando de ello y sigue siendo el Pontevedra conocido a nivel nacional, sobre todo para la gente que estamos empapados en el fútbol, como el ¡ay que Roelo! Con lo cual es un apodo de los más insignes, de los más famosos y que compite contra cualquier otro en la historia del fútbol español. El Aike Roelo, este Pontevedra Club de Fútbol al que va a haber que volver a Roelo, porque va derribando gigantes uno tras otro. Un segunda, un primera y ahora, ¿por qué no? Otro primera. Aquí estaremos haciendo fuerza para que vuelva a conseguirlo. Además, era un conjunto que
como comento, era tan difícil de ganar en casa que fue capaz de ganar a todos los grandes. Venció al Madrid, destrozó al Atlético y se puso líder después de esa victoria contra el Atlético, y también consiguió vencer en Barcelona, ya acuñando ese bendito apodo a sus espaldas, lo de hay que roerlo. Pero hay más, porque con esa presión que ejercían sobre el colegiado, cuentan la leyenda y Alfredo Relaño que en esa primera visita del Madrid ganaron 1-0. Pese a ello, el arbitraje estaba siendo desfavorable y le pedía clemencia el colegiado González Echeverría a las fuerzas de orden público, que entonces en plena dictadura eran muy férreas. Pedía que se apiadaran de él y que pusieran orden en los aficionados que se congregaban en Pasarón. Le decía el colegiado a un gris, mi vida está en sus manos, y le contestaba con sabiduría gallega, como recoge Alfredo Relaño, más bien no estoy seguro de ello, más bien creo que está en las suyas, le decía al colegiado, haciéndole ver que si arbitraba de manera más favorable a los intereses locales, conseguiría salir indemne e ileso de Pasarón, como efectivamente así fue, y dio igual. En la primera parte, arbitraje favorable al Madrid, ganaba el Pontevedra. En la segunda parte, arbitraje favorable al Pontevedra, que consumó esa victoria por 1-0. Era una de las grandes tardes de gloria de Pasarón, en las que vencieron a todos los grandes y que además fuera de casa también daban que hablar. Ahora iremos con ese 11 de gala de los años 70 antes de recurrir a la actualidad, años 60 más que 70, porque el 70 es cuando bajan hasta este 2025, que con la edad de la jubilación, 65 años después, vuelven a dar que hablar a nivel nacional. Pero antes que eso, os tengo que contar una anécdota magnífica de la quiniela, una anécdota que tiene que ver con... ¿Os acordáis de lo del rey de los unos, no? Pues había puesto la mujer de un familiar del jugador del Pontevedra, había puesto una X en la quiniela del partido Real Zaragoza-Pontevedra Club de Fútbol, que se disputaba en la Romareda. Era el futbolista Batalla, eran los primeros años de la quiniela, era todavía un fútbol mucho más amateur, en el que no había tantas suspicacias y no se dudaba de todo y de todos. Pues había puesto una X esa mujer y corría a avisar a su marido, al futbolista, de que en efecto necesitaba que empataran en la quiniela, no simplemente para sumar un acierto más, sino para tener todos los de la quiniela, para tener 14 aciertos, porque llevaba ya 13 y era el último partido de la jornada, que además se televisaba. Bueno, pues aquel partido que iba 0-1, que iba 0-2 en el minuto 85, no sabemos por qué, pero acabó empate a 2, con lo cual la mujer de Batalla se llevó el premio gordo. Ahora que encima está tan de moda esto de apostar forzando amarillas y demás, el caso es que aquel partido acabó 2-2, acertaron 14 en esa quiniela y se llevaron el cuádruple del sueldo anual que correspondía a un futbolista de la época, que todavía era en pesetas, que si 30.000, que si 120.000, creo que eran esas cifras, aunque me bailan los números porque ya estoy mucho más habituado a hablar en euros. Así que aquella quiniela fue ganadora y fue célebre porque uno de los apostantes se embolsó un buen dinero, pese a que su equipo no ganó y pese a que la quiniela la había sellado su mujer, que corrió a informarlo porque tenían que empatar. Bueno, seguramente también el Real Zaragoza, que era muy fuerte en aquella época, tuvo su parte para que a partir del minuto 85 del 0-2 se pasara al 2-2. ¿Y cuál era aquella alineación que daba tanta lata a todos los equipos de la élite del fútbol español en los años 60? Pues la formada, el 11 histórico de gala, ahora iremos con el actual, que también dio que hablar. El 11 histórico lo formaban Celdrán en portería, Azcueta, Batalla y Cholo en defensa, Calleja, Vallejo en el medio, Fuertes, Martín Esperanza, Cerezuela, Neme y Odriozola arriba. Era una alineación con un esquema muy típico de antes, un 1-3-2-5, la famosa W húngara que hizo fortuna ganando a Inglaterra y que también la aplicaban muchos equipos en España. Entiendo que defenderían con más de 3 cuando no había balón, pero
Se leía y se recitaba así, con un 1, 3, 2, 5. Y ese Pontevedra contaba con un futbolista al que he nombrado, he dicho Celdrán, Azcueta, Batalla, que era el de la mujer que había sellado la quiniela, que se convertiría en ganadora, y Cholo, que Cholo era conductor de trolebús, lo compaginaba con el fútbol y seguía ejerciendo de conductor, de chofer, incluso ya en primera división, con lo cual la gente lo saludaba, pero no le daba la turra porque no se podía hablar con el conductor de los medios de transporte público, según cuenta Alfredo Relaño en ese artículo. Ahí tenemos otra anécdota que refleja bien a las claras cómo de auténtico y de maravilloso era el fútbol de antes. Un conductor de trolebús seguía ejerciendo su profesión original, que le venía de familia, pese a estar ya en primera división. Era un Pontevedra, por tanto, que daba que hablar temporada tras temporada y que se ganaba el apelativo de Laike Roelo. Este Pontevedra actual está más habituado a los nuevos tiempos, está más adaptado y más tuneado a lo que es el fútbol moderno. Desde el momento en el que, si aquel Pontevedra se conocía por el Laike Roelo, este Pontevedra se conoce por la Morocha de Pasarón. Ha hecho también gala de esta celebración con esta canción de perreo actual en el que el artista ya se ha anunciado que va a actuar en un festival de la provincia, Luc Ra. Es un cantante argentino y es una canción que reza algo así como que saquen a bailar a la morocha, que se muere de ganas y no lo puede hacer todo el campeón. Quiero que juegue la banda. Pues la banda de Pasarón está jugando y está brillando contra el Levante, contra el Villarreal, contra el Real Mallorca y estamos seguros de que también brillará, ya veremos si gana, al Getafe. Esta canción es el grito de celebración, ya sabéis que son modas que se hacen virales hoy en día a través de las redes sociales, tenemos un montón de historias en el TikTok del club, en Instagram, ellos mismos están haciendo una muy buena labor de promocionar esta melodía, esta manera de celebrar los éxitos, para suerte de la aficionada Andrea Leal, que es una compañera mía de la Facultad de Periodismo y con la que he tenido la suerte de charlar en estos días. Es una aficionada que hace honor a su apellido porque jamás ha abandonado al club por malos momentos que haya pasado ahí en cuarta categoría, antes en tercera división, ahora en segunda federación y que desde luego merece mucho la pena y yo me alegro por ella de los éxitos que está teniendo su club y siempre pienso en ella cuando gana el equipo, cuando gana el Pontevedra, pese a que hacía muchísimos años, no exagero, que no estábamos en contacto. Bueno, pues hoy por Andrea Leal y por muchos otros de los aficionados granate vamos con este Pontevedra Club de Fútbol. Además que hemos intentado hablar con protagonistas, quién sabe si tarde o temprano lo conseguiremos, pero Andrea Leal siempre dispuesta a echar un cable y demostrando ser una compañera leal y una aficionada igual de fiel a este equipo que no para de darle alegrías en esta temporada, porque en esta temporada lleva una senda triunfal en lo que importa, en lo que da de comer a los equipos. La Copa es la golosina, pero la Liga es lo que marca tu futuro inmediato, más allá de lo lejos que puedas llegar en la competición del CAO. Y en esta liga, en esta competición de la regularidad, el Pontevedra Club de Fútbol marcha primer clasificado en el grupo primero de la segunda federación. El Aike Roelo, aunque se manifieste en diferentes formas, también se hace carne en la temporada 2024-2025, porque solo lleva 2 derrotas, acumula 15 partidos sin perder entre Liga y Copa, de los cuales no es que sean muchos empates, son 12 victorias y 3 empates. Desde el 6 de octubre no conoce la derrota el Pontevedra Club de Fútbol de Yago Iglesias. Fue contra el Marino del Luanco en casa. Antes había perdido contra el Numancia, fuera de casa. Era la 6ª jornada, solo llevaba 10 puntos de 18, que no está mal, pero no te habla de un equipo imbatible como lo que se gestó desde entonces, desde ese 6 de octubre, cuando llegó a perder por segunda y última vez de momento en lo que va de temporada. Parecía que se podía bajar el suflé después de que la campaña anterior estuviera con todos los visos de ascender y no lo lograra, pese a marcar 69 goles en 34 partidos, 15 más que el segundo equipo que más consiguió.
unos registros defensivos un poco más descuidados, quizás esa fuera la clave para no conseguir el ascenso. Ahora daré mi opinión más en general, porque 31 goles encajados no eran los menos recibidos por parte de los equipos que peleaban el ascenso. De hecho, mi Zamora encajó 21 y el Ourense recibió solo 19. 31 del Pontevedra eran bastantes, pero lo debería haber compensado de sobra con ese poder de fuego que gasta, con 69 goles a favor en la temporada anterior, en la que, por supuesto, ya estaba Yago Iglesias, que fue contratado para tal fin, de subir a Primera Federación. No lo consiguió y esta temporada los registros son mucho más equilibrados y hablan de un equipo más fiable y con más vitola de campeón, porque 25 goles a favor están bien en 18 partidos, pero tampoco son la repanocha. 25 goles a favor en 18 encuentros. Lo que sí da que hablar es que solo hayan recibido 11. Estos números y esta capacidad, por ejemplo, de vencer con inferioridad numérica al Depor B o de resistir en el último encuentro contra el Real Valladolid Promesas, te hablan de un conjunto mucho más equilibrado y que ni mucho menos es el máximo goleador del grupo. Tiene a equipos de la zona media-baja por delante, con más de 30 goles, pero claro, esos equipos, como por ejemplo el Racing B, como por ejemplo el Bergantiños, no están ni mucho menos en la zona alta. No lo están porque no tienen equilibrio, que es lo que le faltaba al Pontevedra la temporada pasada y lo que está ganando en esta campaña, en la que aprende de sus errores y en la que construye un equipo más de atrás hacia adelante, pese a que el potencial goleador se demuestre en la Copa del Rey, porque en la Copa del Rey no es solo que hayan ganado, sino que le han metido 4 al Levante, aunque se quedara con 10, esto no es moco de pavo, se quedó con 10 el Levante, también porque el Pontevedra lo estaba dominando de cabo a rabo y estaba muy superado el Levante. Después le metió 1 al Villarreal, pero pudieron ser más, y le cascó 3 al Real Mallorca, demostrando, yo creo, una actuación redonda que es de momento la más recordada por el resultado, por ser el subcampeón el que caía. Es que han eliminado al subcampeón y le han metido 3, y por ser el partido que daba acceso ya a la ronda de los 16 mejores. Es un Pontevedra de un Yago Iglesias que está contando también con futbolistas ex del Zamora, por cierto, que ya que tengo la camiseta rojiblanca voy a mencionar a Benjamín Garay, que es el hermano de Ezequiel, el que jugó la final del Mundial con Argentina en 2014, estuvo en el Racing, estuvo en el Madrid, pues su hermano Benjamín Garay, su hermano pequeño, estuvo en el Zamora, estuvo en Unionistas y ahora milita en el Pontevedra Club de Fútbol. Es lateral o central y posiblemente lo veamos hoy en Copa, como también posiblemente veamos a Charlie, que es un delantero que el año pasado metió bastantes goles. En el Zamora no pudo cumplir objetivos, pero también coincidió con Yago Iglesias, al igual, ya digo, que Benjamín Garay. Y es que, hablando de goles, esta temporada lleva 8 Dallison, que es la gran estrella del Pontevedra. Yo creo, voy a lanzar una de mis barbaridades, que de los 22 futbolistas que van a plantarse en el terreno de juego de Pasarón hoy de inicio, en ese Pontevedra Getafe, Dallison de Almeida Leite, este brasileño que quiso ser español y que ya desde los 6 años vive o vivió en Cabezón de la Sal, en Cantabria, este futbolista es el más determinante de todos los que van a saltar al terreno de juego. Si es que es titular, claro que eso está por ver, porque es muy curioso. Dallison de Almeida Leite no jugó de titular en los 2 primeros partidos de Copa del Pontevedra en esta edición contra el Levante y contra el Villarreal. De hecho, dispuso de menos de media hora en cada uno de esos choques. Son las particularidades del modelo de Yago Iglesias, que al principio, claro, decía la liga y la liga, pero ahora ya a nadie le amarga un dulce, ni una copita de alcohol, ni una copita junto a la morocha de Pasarón. Y ya en el tercer encuentro, aprovechando, es verdad, que no tenía liga tan próxima, ya fue titular Dallison de Almeida, pero es un equipo que tiene un mérito descomunal porque es equipo en su máxima extensión de la palabra. No necesitó a Dallison de Almeida, de 24 años, un extremo o delantero que va a dar muchísimo que hablar para superar eliminatorias. Y es que Dallison está marcando la diferencia cada vez que entra, porque contra el Villarreal lo hizo y contra el Real Mallorca, que ya fue titular, marcó un golazo descomunal desde casi el medio campo, desde 35 metros. Pero no está rompiendo hasta esta temporada. Ya la campaña anterior jugó muy bien, metió golazos impresionantes,
pero solo fue el cuarto máximo goleador del equipo, por detrás de Rufo Sánchez, de Jelko Pino, de Charlie, como acabo de mencionar, 7 goles. Bueno, pues al término de la primera vuelta en esta campaña ya lleva 8 en Liga y 2 en Copa, en este torneo en el que quiere que su cuenta no se quede aquí y sumar como mínimo 3 o 4 o los que sea menester para que el Pontevedra siga superando eliminatorias, empezando por la de esta tarde contra el Getafe Club de Fútbol, este equipo bailongo que tiene en Dallison de Almeida a mi debilidad absoluta, también al futbolista más determinante, ya digo, creo que de los 22 que pueden saltar de inicio, espero que sea titular, aunque si no lo es, Yago tendrá sus razones, porque está compaginando perfectamente la Liga y la Copa, ya digo que no pierde en la competición de la regularidad tampoco y que lleva ahí 40 puntos sobre 54 con solo esas 2 derrotas en las 6 primeras jornadas de un conjunto mucho más equilibrado y que rota, por ejemplo, al portero entre la Liga y la Copa. En la Liga juega Edu Sousa, en la competición del CAO actúa Manu Vizoso y también hay que comentar el 11 que se cargó al Real Mallorca. Os contaba el 11 histórico, os tengo que comentar el 11 bailongo, que es el formado, el que se cargó al Real Mallorca, que no podrá repetir porque está lesionado Chiqui, uno de sus pilares también en zona ofensiva, un extremo muy bullicioso que cayó contra el Real Mallorca y tendrá que variar Yago Iglesias la fórmula del planteamiento de hoy porque no está, no puede contar con él. Pues el 11 contra el Real Mallorca es Manu Vizoso, bajo palos, Fontán en un lateral, Pelayo y Mario Gómez en la pareja de centrales, Héctor Hernández como lateral izquierdo, Samu Mayo, Iago Novo y Jelko Pino, un goleador también en el medio campo, lleva otros 2 golitos, Jelko Pino, porque le había metido al Levante, Xavi Domínguez, Chiqui y Dallison de Almeida. Es un 11 muy representativo porque le metió 3 al Real Mallorca, que era el subcampeón, porque sirvió para acceder a octavos de final, pero también porque no contaba con la figura de un 9. Los 2 delanteros centros de la plantilla son Chiqui y, perdón, Charlie y Rufo Sánchez. Y junto a los pequeñitos, decía el entrenador, decía Yago Iglesias, buscamos igualar al Real Mallorca. Podíamos hacerlo mediante físico, metiendo muchos centrocampistas, como por ejemplo Rares, o metiendo muchos hombres pequeñitos, como Xavi Domínguez, como Jelko Pino, como Chiqui y como Dallison. Y prescindió hasta la segunda parte de Charlie y de Rufo Sánchez, que eran los teóricos delanteros. Eso obligó a Dallison a moverse en zonas más ofensivas, más centradas y menos de extremo, que es desde donde le gusta partir, pero como comento, eso no es impedimento para que lleve 8 goles al término de la primera vuelta en Liga, más 2 en Copa, el último contra el Real Mallorca. Bueno, vamos a decir el penúltimo, esperando que haya más, que haya como mínimo otro. Y esto habla bien a las claras de la filosofía de Yago Iglesias, que es un entrenador de máximos. Es un técnico que estuvo en el Zamora Club de Fútbol y del que no tenemos un gran recuerdo. Aquí hemos venido a contar las verdades del barquero. Hubo una gran rivalidad la temporada pasada porque él, en sus declaraciones, daba a entender que el Pontevedra, por fútbol, merecía conseguir sus objetivos y que el Zamora, como era más directo, como teníamos otros recursos y otras capacidades en plantilla, hacíamos solo el patapum para arriba, llegábamos poco al área rival, teníamos poco balón y marcábamos goles. Y el Pontevedra era lo contrario, marcaba muchísimos más goles que nosotros, 27 más al filo de la liga regular, 69 a 42, defendía peor, pero le daba mucha rabia a Yago Iglesias que un conjunto le pudiera hacer frente, porque él nos metió 4 en la primera vuelta, pero luego nosotros le ganamos 1-3 en Pasarón y que le pudiéramos hacer sombra con un estilo tan antagónico, que está en las antípodas de lo que él defiende, de lo que él profesa y de aquello en lo que él cree. Porque él siempre se ha confesado como un admirador de Pep Guardiola. Siempre ha dicho que es el entrenador referencia, aquel que le marca a él y a otros muchos entrenadores de élite y que en esos postulados es en los que él se basa para construir equipos. Otra cosa es que también en esta Copa del Rey haya demostrado y en esta liga que sin orden, sin un conjunto sólido en lo defensivo, que apenas ha concedido tiros a puerta al rival, es imposible conseguir los objetivos globales. Tú puedes dar exhibiciones, como por ejemplo meterle 4 al Zamora Club de Fútbol la pasada temporada en el Ruta de la Plata.
Esto te puede salir bien un día, te puede salir bien incluso muchos días, pero a la hora de la verdad, si no tienes un equilibrio, si no tienes algo en lo que sostenerte, incluso tus propios aficionados se acaban impacientando, porque tras aquella recta final de temporada, en la que pierde con el Ourense en casa, en la que se deja puntos contra rivales de abajo, siendo igualado en el marcador en varias ocasiones, acaban los aficionados pidiendo la cabeza de Yago Iglesias. Yo recuerdo varios trolls de cuarta que me venían a mí a molestar cuando publicaba algo sobre el Zamora y que pedían a final de año que lo de Yago Iglesias ya estaba amortizado, y eso que solo llevaban una temporada con este míster que es profesor de fútbol en la Academia de Entrenadores gallega. Pero la directiva tuvo paciencia, es un entrenador, Yago Iglesias, adestrador, que es una palabra maravillosa gallega, mi palabra favorita, adestrador es entrenador, un adestrador Iglesias que cuenta con muchos feligreses en la cúpula de los clubes, porque en el Compostela jugaba muy bonito y muy bien y tardó, pese a ello, 4 años en ascender a la antigua Segunda B, pero los directivos seguían confiando en él, pese a que en los playoffs caía de manera inverosímil. Al final consiguió el ascenso y consiguió mantenerse en esa Segunda B, que pasó a ser la Primera Federación, y en la Primera Federación agarró las riendas de un Zamora con el que no pudo evitar nuestro descenso tras la salida de David Movilla y no pudo conseguir el ascenso en una plantilla que es verdad que tampoco era tan lucida como la del año anterior. Pero ya digo, consuma el descenso del Zamora y se mantiene en el cargo, pese a que también había muchísimo descontento en la ciudad con la forma de sobar el balón, que era ineficiente en aquel caso por parte del Zamora de Yago Iglesias. Solo le sirvió para, eso sí, cuando llegó, cambiar la cara del equipo, pero no se mantuvo eso en el tiempo. El rendimiento en la segunda vuelta fue bajísimo y bajamos sin remisión. Pese a ello se mantuvo y se le dio la oportunidad de subir al Zamora Club de Fútbol, de recuperar la categoría que se había perdido, no solo con él y no solo por su culpa, por supuesto. Y con el Pontevedra, 3/4 partes de lo mismo. El objetivo era ascender, los números eran de equipo de ascenso, la plantilla era para ascender y, sin embargo, pese a no a subir, se le sigue dando continuidad. Y a las pruebas me remito con buen tino por parte de quien ha tomado esa decisión de ser paciente con Yago Iglesias, puesto que en esta segunda temporada, la 2024-2025, está por delante del Numancia, que es su máximo rival, y en Copa está bordándolo, pero está bordándolo no solo con un 11 bailongo que os digo, no solo con esas alteraciones respecto a la Liga, que hacen disfrutar al pueblo de Pasarón y a mi compañera Andrea Leal, sino que los registros que está dejando en el torneo del CAO son alucinantes, porque ha conseguido 24 remates frente al Levante. Y, ojo, concediendo solo 10, que conceder solo 10 remates o menos contra un equipo de arriba es muy meritorio y habla de, bien a las claras, un equipo muy ordenado en defensa. Y en los siguientes partidos, contra el Real Mallorca después y contra el Villarreal entre medias, consiguió 15 y 14 remates frente a solo 6 de los rivales. Y encima consiguiendo que no le tiren apenas a puerta, solo 2, 3 disparos del rival como mucho, entre palos, y encima dominando los partidos, porque contra el Levante, vale que el Levante se queda con 10 en el minuto 18, pero tiene un 70% de posesión. Contra el Villarreal Club de Fútbol de Marcelino, que está peleando por posiciones europeas como mínimo de Europa League en primera, y que para muchos incluso puede llegar a ser cuarto, tuvo un 68% y lo minimizó al Villarreal, a un Villarreal que tampoco tiene Europa League o Champions esta temporada y que podía entregarse a llegar lejos en la Copa del Rey. Pues no pudo ser, 68% de posesión para el Pontevedra y gol definitivo para hacer estallar la euforia en Pasarón por parte de Dalison de Almeida. Y contra el Real Mallorca, contra el que se pone por delante muy pronto, el Pontevedra Club de Fútbol, aún así le gana la posesión con un 53% frente a un equipo que acabó sacando a Darder, que acabó sacando a Murici, pero pese a ello no consiguió contrarrestar el dominio granate. Así que este Pontevedra Club de Fútbol, que si algún día tiene que morir, morirá con su filosofía, pero desde luego está viviendo a lo grande, muy lejos de conceptos negativos. Y esta es la filosofía que predica el entrenador Yago Iglesias, que tiene tantos feligreses en su iglesia entre los directivos, pese a que en algún momento llega a hartar a los aficionados. Por tanto, este Pontevedra, que creo que va con fútbol de máximos, y a las pruebas me remito, va por la vida con fútbol de máximos
y que hace buena la ilusión frente a la presión. Es una característica que a mí me llama la atención de Yago Iglesias. En el momento en el que ha tenido la obligación de ascender, no ha sido capaz de hacer que su equipo compita, pero en el momento en el que en vez de esa presión ha tenido ilusión, por ejemplo, cuando llegó al Zamora y la situación era muy complicada, esta temporada cuando tras los 6 primeros partidos parecía que cundía el desencanto generalizado en la ciudad del Río Lérez, ahí cuando la ilusión se impone a la presión, ahí es cuando su equipo impone no tanto la competitividad, que también, sino sobre todo el fútbol guardiolista, el juego de máximos, ese fútbol gelatinoso, porque este hay que roerlo, es un concepto que yo quería sacar aquí a relucir. Este hueso que hay que roerlo es un hueso gelatinoso, sabroso y que le pone condimento a cualquier cocido. Es un hueso gelatinoso con posesión, con llegada al área, con tiros a puerta, capaz de destronar a 2 equipos de primera y a 1 de segunda, e igual que se ha cargado a 2 equipos de primera, como reza la leyenda, no hay 2 sin 3, porque la leyenda de Pasarón se sigue construyendo a marchas forzadas, porque el Aike Roelo ha dado paso a la morocha de Pasarón y porque los 12.000 espectadores que van a abarrotar las gradas y mi compañera Andrea Leal y yo, y muchísimos más, espero que también estaremos apoyando para que este Pontevedra, que se encomendó a un ajo para subir a primera, se siga encomendando a Dalison de Almeida, a Yago Iglesias y a todos los futbolistas destacados como Yelko Pino, como Xavi Domínguez, como Vizoso, como Garay, como Charlie, para seguir dando que hablar en esta competición del CAO, en la que ha hecho historia, se ha cargado a 3 equipos de superior categoría y es el primer conjunto desde 1987 de cuarta división que está en octavos de final y quiere seguir adelante, y nosotros lo queremos seguir contando, viviendo y vibrando. Y aquí estaremos en el directo para ese Pontevedra Club de Fútbol, Getafe Club de Fútbol. Por lo pronto, decidme vosotros qué os parece este Pontevedra Club de Fútbol. ¿Os han gustado las anécdotas de los años 60? ¿Os mola el trayecto de ahora? ¿Os habíais empapado por vuestra cuenta de las particularidades del proyecto de Yago Iglesias por lo bien que va? ¿Os habíais interesado o simplemente estáis descubriendo ahora muchísimas características que no conocíais en este vídeo? Bueno, me apetece que este vídeo corra como la pólvora, de hecho para eso estoy en YouTube, para que los vídeos se difundan. Ojalá tenga éxito e impacto en la ciudad del Río Lérez, entre la comunidad granate, entre los del Ay que Roelo y también Allende los Mares, en esa emigración gallega que seguro que al otro lado del charco, en América, está muy pendiente también de su Pontevedra, como cuando se narraban partidos financiados por los pontevedreses para México, para México, desde allí se narraba el partido que medía al Pontevedra con los grandes del fútbol español en los años 60. Hubo una colecta que también figura en ese artículo magnífico de Alfredo Relaño. Bueno, pues esperemos que siga recaudando dinero, hablando, ¿por qué no?, también del aspecto pecuniario, el Pontevedra, que siga adelante en la Copa del Rey y, oye, que le quiten lo bailado y que lo bailado siga siendo la morocha de Pasarón. Difundid, dadle like, nos vemos pronto. Aupa el Pontevedra, forza Ponte y hasta la vista. Moita sorte.